Capítulo 6. La entrevista tomó su curso. Todo el staff de la revista Elle estaba allí. Algunos periodistas de otros medios esperaban ansiosos a la salida, con la idea de poder concretar una mini conferencia de prensa que la modelo había prometido al terminar la entrevista. Luego ingresaron al estudio. Publicistas, productores y fotógrafos. Todos levantaron la mirada cuando su brillante figura ingresó al lugar. Kina llegaba de la mano de Henry sonriente como siempre lo hacía, con un vestido de Prada ajustado, color blanco tiza, un peinado recogido muy delicado que su peluquero había armado minutos atrás en su residencia. Ese mediodía, Dan se perdería uno de los mejores paisajes que sus ojos pudieran ver. Aún así, sabía e imaginaba cuánto brillaría su amada ese día, pero no podía arriesgarla mucho más de lo que lo había hecho. La entrevista tenía la intención de publicar una nota de portada sobre Kina O'Brien contando acerca de sus nuevos proyectos y sus últimos trabajos. Ella, por supuesto, mencionó el esperado superevento de Dubái que tanta ansiedad y emoción traía a su corazón, como si esa fuera la cima de su carrera. Y a pesar de ser muy reciente, también buscó la manera de presentar un pequeño adelanto sobre la nueva muestra audiovisual que Patrice estaba organizando en el Museo de Arte Moderno de Estambul. Aunque el placer de anunciar tales eventos para grabar la nota de la revista no alcanzaron a cubrir toda la felicidad de ese día. Muy en el fondo, algunos periodistas turcos, quienes esperaban ansiosos por la conferencia, encontraban la forma de interrumpir y desviar cualquier tipo de información, transgiversando algunos contenidos y transformándolos en escándalos. Por ejemplo, preguntas inoportunas que volaban en el aire sin respuestas tales como ¿por qué saliste del gimnasio esta madrugada con un hombre que no era Henry? Más allá de la polémica, por momentos sonaba en tono agresivo, y eso a Henry no le gustaba nada. La intimidad es algo que la prensa turca le cuesta entender. Realmente no saben límites. Hasta la misma producción de la revista decidió apartar al hombre, quien preguntaba de una forma muy descarada. Por suerte, la nota salió estupendamente. Patrice, a pesar de llegar más tarde, observó todo desde atrás. La dama, para esos casos, poco necesitaba de sus consejos. Sabía triunfar perfectamente con facilidad, aunque luego de unas cuantas fotos para la portada, Kina dejó ingresar al malón de periodistas para iniciar la conferencia. Eso la complicó un poco. Comenzó a responder y despejaba toda duda con su bella sonrisa. Cada vez que una pregunta salada llegaba a sus oídos, Henry buscaba una pausa con algún comentario alentador. Por un determinado momento, la conferencia se volvió muy tensa. Realmente algunos medios daban vergüenza, y otros pareciera que habían graduado sus estudios el día anterior. Con tan poco profesionalismo querían fastidiar a la pareja, generando trampas y malintencionando cualquier actitud o respuesta de Kina. Por suerte, en todo momento Henry sujetaba su mano como un verdadero compañero. Eso era algo que Kina nunca iba a olvidar. En ese momento, en verdad lo necesitaba. Mientras tanto, en la cabaña, Dan descubrió un lugar del complejo al que aún no habían llegado. Era un espacio dedicado a Kina, una imponente galería dorada que unía las dos salas de la casa, un pasillo que mostraba en fotos toda la vida de la modelo en sus cortos años de carrera. Patrice había diseñado cada detalle, cientos de fotografías de Kina exhibiendo todos los eventos, reuniones, premios y menciones que la modelo había presenciado y recibido a través de su vida en el mundo de la moda y sus acciones sociales. Un maravilloso ejemplo de persona, a pesar de que claramente a su amigo Patrice y en parte a Henry también le encantaba fanfarronear con eso. Realmente era muy emocionante verlo, con un diseño de estilo moderno retro, no solo por los detalles del techo, sino por las arcas doradas turcas que marcaban la entrada de la galería. Cada una de las imágenes representaban un recuerdo para Kina, pero para los demás eran una impactante muestra de arte. Maurice veía cómo los ojos del muchacho brillaron al ver la muestra. Quería hacer algo por él, pero no sabía cómo ganar su confianza. Era un muchacho bastante difícil. Toma esto, dijo Maurice en inglés, entregando una caja. Era un móvil prepago. Lo necesitarás. Siguió en inglés. Verás que tiene agendado el número de móvil de Kina, por cualquier cosa. Patrice lo compró para ti. Gracias, respondió Dan sin saber qué decir. Hizo un gesto tímido asintiendo con la frente en forma de agradecimiento.
En verdad lo estaba. También estaba sorprendido. Se daba cuenta que el círculo de Kina no era tan hostil como creía en un principio, y que verdaderamente era agradable y muy digno de confianza. Creo que Danila no estaba acostumbrado en absoluto a tanta amabilidad. La hostilidad que las guerras habían traído por tantos años lo habían hecho olvidar de todo esto. Llenó su corazón de desconfianza y sobre todo de miedo, miedo a perder a sus seres queridos. Es por eso que se había aferrado tanto a Kina y eso lo estaba perjudicando aún más. Separarse de ella sería lo más difícil que tendría que hacer en vida, y es por eso que no quería pensar en ello. Se sentía muy incómodo, y para peor situación, Kina lo mimaba demasiado y eso no estaba bien. Por momentos el muchacho no quería caer en su realidad. Él había llegado accidentalmente a Turquía con un claro propósito: cruzar la frontera hacia Bulgaria y buscar a su amigo Diseslav, quien podía ayudarlo a conseguir provisiones y armamento, y sobre todo preparar un gran refugio que estaba acondicionado para llevar a todos los inmigrantes y víctimas cercanas de su país. Pero Kina lo había desviado demasiado de su objetivo, simplemente lo había enamorado profundamente. Kina, Henry y Patrice saludaron a Audrey en la puerta del estudio. Luego de finalizar la conferencia, Kina pidió a Audrey retirar su vestido de la tintorería, aunque Audrey bromeaba recordándole que aún faltaban 3 meses para el evento que tendría lugar en Dubái, algo que para la modelo estaba muy claro, pero aún así sentía la ansiedad de tener todo listo. «Ah, Kina, tengo la ropa que me pediste para el muchacho del jeep», dijo Audrey recordándole en ese momento. Kina no había comprendido de quién hablaba hasta que recordó que ese muchacho era Danila. «Oh, ¿puedes alcanzarla al loft? En media hora estaré allí», dijo Kina despreocupada, refiriéndose a su departamento. «Perfecto, allí estaré», dijo Audrey. «Bien, nos vemos», dijo Kina con una sonrisa. Realmente Audrey se había preocupado de buscar la mejor etiqueta para Danila, y aún sin saber quién era el muchacho. De alguna manera, Kina estaba siendo injusta en ocultarle la verdad, pero sabía que la intención era velar por su propia seguridad. La modelo aún no había visto las prendas, pero de seguro quedaría sorprendida. Vería a Dan con una elegancia deslumbrante. Antes de regresar a su departamento, Kina decidió revisar su laptop. Quería repasar información sobre el objeto que la tenía intrigada la primera vez que vio a Danila en el accidente. Aprovechando que el muchacho no estaba presente, podría descubrir algo que pudiera dar con algún contacto. De lo contrario, Dan negaría su ayuda. El prendedor con las manos cruzadas y colores del arco iris era un objeto genuino. Eso podía dar cuenta la historia que Dan tenía con UNICEF. Kina ingresó una vez más a su estudio, avisando al resto que no tardaría. Sacó su laptop del cajón del escritorio y la encendió. Por suerte, aún tenía unas líneas de batería. Decidió revisar antiguas fotos de su evento con la ONG, una entidad benéfica que cuida y protege los derechos de millones de niños en el mundo. Nada le llamaba la atención. Comenzó a revisar en el buscador de navegación logos e insignias de dicha organización de todos los tiempos, sin filtrar fechas. Nada le sonaba familiar, hasta que en un momento se detuvo en uno. Era exactamente el mismo que poseía Dan, colorido y brillante, una hermosa insignia de colección. Allí recordó aquel evento donde muchos niños tenían eso colocado. Repasó en su memoria la presencia de un importante miembro del evento que podía ser de ayuda y brindar alguna información. Casualmente encontró su nombre debajo de una de las fotos del prendedor. Era uno de los organizadores de la ONG. Buscó su contacto y lo agendó en un papel. Luego cerró su laptop y se dirigió a la salida donde Patrice y Henry la aguardaban. «Debería pasar por el apartamento y cambiarme de ropa», dijo Kina al resto con una mano en su frente. Realmente la muchacha tenía ganas de tomarse un buen baño y relajarse. «¿Los veré más tarde en la cafetería?», preguntó suspirando. «Bien, nos veremos allí», repasó Patrice. «Seguramente Maurice también esté. Tiene que dar clases y reemplazar a Hassan», dijo vagamente. Henry aún seguía perdido. Debía decirle algo a Kina, pero parecía que este tampoco era el momento. Los tres se despidieron y tomaron su rumbo. Kina tomó un taxi hasta su loft. Tenía muchas ganas de llamar a Dan y contarle todo. Necesitaba abrazarlo y besarlo, estar junto a él. Pero por otro lado,
Necesitaba también medir una cierta distancia y aprender a vivir con eso. Tomó las llaves de su bolso y abrió la puerta de entrada. Se dirigió al ascensor. Recordó que Patrice había recogido la correspondencia y llevándola al estudio, le pareció adecuado revisar todo más tarde. Cuando ingresó a su residencia, la puerta empujó hacia un lado el sobre que había quedado en el suelo. Kina no se dio cuenta. Dejó su abrigo y su bolso sobre el sofá de la sala y se dirigió al baño. Abrió el grifo del jacuzzi y dejó caer el agua. Un baño de inmersión sería su mayor placer en ese momento. Luego de aquello se dirigió a la habitación para buscar una ropa más cómoda. Tomó su albornoz y lo dejó sobre la cama mientras quitaba su ropa. Su cuello pedía a gritos unos cuantos masajes. Estaba muy tensionado. Giró su cabeza lentamente hacia ambos lados notando aquello. Necesitaba un momento de paz. Esos últimos días habían sido los mejores y los peores de su vida al mismo tiempo. Una vez que colocó su albornoz, se dirigió al baño y tomó unas sales marinas que había en el estante y las echó en la bañera. También encendió algunas pequeñas velas de jazmín alrededor del jacuzzi para hacer del ambiente un lugar más cálido. Quitó su bata con delicadeza y se sumergió en el agua cristalina. Era tan cálida como relajante. Esos minutos de relajo valieron más que toda su carrera. Kina suspiró muy relajada. «Ah, cómo necesitaba esto», exclamó en voz baja entre suspiros. La muchacha quedó así por al menos una hora. También aprovechó la cercanía del control remoto y encendió el centro de música. Eligió el primer tema de la lista. Suavemente comenzó a sonar la canción La Bohème de Charles Aznavour, su versión en francés, por supuesto. Kina amaba la música francesa. Nadie la interrumpiría en ese momento tan delicioso. Por un buen rato quedó disfrutando de aquello. Luego de eso se escuchó el timbre. Era Audrey, quien traía la ropa para Danila. Pero por suerte, ella con sus llaves ingresó sin molestar a Kina y dejó todo sobre la cama. Inoportunamente al ingresar, vio el sobre tirado en el suelo, por lo que sin saber, lo cogió y lo dejó junto a las prendas. De esa manera podría verlo al salir del baño. «Kina, te dejo las prendas sobre la cama. También encontré un sobre en el suelo», exclamó Audrey. «Bien, gracias, Audrey. Eres un amor», respondió Kina desde el jacuzzi. Aún quería disfrutar sus minutos de relax. Poco tiempo después, Henry y Patrice llegaron al café. En verdad era la cafetería de la escuela de danzas, un lugar muy agradable con mesas y banquillos altos. En el salón vidriado también sonaba algo de música suave, una sala con una mesa de pool y hasta una antigua rocola. Más en el fondo, una mesada llena de panes y manjares dulces turcos, varios recipientes de café y tés de varios gustos, totalmente autoservicio, un buen lugar para cualquier encuentro casual. No describe en nada la tradición cafetera turca. Aún así, una tetera de gran tamaño podía permitir servir el té turco tradicional. Henry y Patrice decidieron tomar una mesa, aunque sea por un rato. Esperaban a Kina y a Maurice, aunque no les gustaba nada que Danila quedara solo en la cabaña. Henry puso cara a Patrice y adelantó la situación. Debía contarle lo que había averiguado. Ambos estaban muy preocupados. Maurice apareció a los pocos minutos. «Dan está en el centro», advirtió Maurice. «No pude evitar que me siguiera», agregó. «Ese muchacho no puede quedarse quieto», exclamó Patrice, algo nervioso, aunque ya casi se acostumbraba a sus hábitos. De alguna manera empezaba a querer al muchacho. Tiempo después, el móvil de Patrice comenzó a sonar. Era Kina. «¿Qué ocurre, Kina? Te estamos esperando», dijo Patrice con ansiedad. Al principio se escuchó un silencio profundo, pero luego un sonido muy triste invadió el otro lado. Kina, infelizmente, tomó el sobre que Audrey le había dejado sobre la cama. Eran los resultados médicos que envió la clínica. No lo esperaba de esa manera. El sabor amargo del destino hizo que encontrara ese sobre. Era algo que tenía pendiente. El desafío de saber la verdad. Halló los resultados que no quería leer. Su grado de esperanza se hizo trizas. Kina recibió la peor noticia con los últimos estudios médicos provenientes de Estados Unidos. Efectivamente, dieron resultados negativos, al igual que el resto. Su tristeza era inmensa. Con el pecho oprimido y lleno de dolor, salió de su apartamento sin rumbo. Se fue a una lejana orilla del río. Quedó contemplando el Bósforo.
Necesitó salir de ese encierro, que por un momento la ahogaba, la sofocaba. Quería escapar a cualquier lugar, escapar de su mente. Hacía mucho frío, una tarde helada, a decir verdad. Las gaviotas se escuchaban chillar a lo lejos, buscando su alimento. Kina miraba las pequeñas olas con un intenso dolor, mientras dejaba que unas cuantas lágrimas recorrieran su bello rostro. Aunque minutos más tarde, allí estaba él, a sus espaldas. Danila veía esa imagen con un corazón desgarrado, a pocos metros detrás de ella. Su amigo Patrice le había mandado un mensaje a su flamante móvil con la desdichada noticia, e irremediablemente él correría a sus brazos para abrazarla, para sentirla y decirle que todo iba a estar bien. Al mirar a un costado, Kina cerró sus ojos por un rayo de sol que se abría entre las pequeñas nubes. Sus claros ojos verdes podían mostrar su tímida belleza. La sombra de Dan estaba detrás. Danila se había acercado con delicadeza para no asustarla, para no abrumarla. Pero Kina, al ver su presencia, se sumergió en su abrazo profundamente para sentir su aroma. En ese momento, sus brazos fueron su único refugio. Su alma estaba rota a pesar de que por fuera lo tenía todo: belleza, inteligencia y dinero. Sus fuertes brazos la protegieron durante varios minutos. Ambos veían cómo los gigantes barcos cargueros se desplazaban con el estruendo de sus bocinas. El viento movía el salvaje pelo de Kina, el cual Danila amaba tanto. Acarició su frente y luego la besó. Kina, por ese instante, no necesitó nada más. Durante esos minutos, fue Grigori quien invadió su cuerpo, ese niño de 11 años que aún tenía dentro, pero que ocultó durante tantos años a causa del sufrimiento. No quería irse. Fue un instante donde olvidó todo, su causa, su dolor, olvidó todo aquello y recordó solo una imagen: a esa bella niña de ojos claros que había noqueado su corazón y que con un helado en la mano se alejaba. Con la inocencia que eso traía, no soportó ver a Kina llorar. Entendía su dolor, pero no comprendía su destino. ¿Por qué había jugado de esa manera con ella? ¿Por qué? Teniéndolo todo y quitándole el fruto más hermoso de una mujer. La abrazó con todas sus fuerzas, compartió su dolor y su silencio. Adornó ese silencio con un tibio beso, a pesar de sus lágrimas. Kina, por supuesto, accedió y unió sus labios a los suyos suavemente, cubriéndose de caricias mutuas y curando la angustia que ambos sentían sin poder hacer otra cosa más que amarse. Ven, vamos, dijo Danila en inglés tomándola de la mano. ¿A dónde? Preguntó Kina insegura. Confía en mí, respondió Dan con una pequeña sonrisa. En verdad parecía un niño. Con un tirón de su mano la convenció. Dan decidió llevar a Kina a un lugar muy especial, a aquel lugar que recordaba de niño. Era un refugio cuando visitaba Estambul muy de vez en cuando el omnibus lo permitía y los traía a la hermosa ciudad costera. La llevó a la plaza de Sultán Ahmed, donde estuvieron hace 12 años atrás, cuando Kina salvó su vida por aquel pequeño percance e intentó defender su honor, pero no fue necesario. La imponente mezquita azul se veía a pocos metros atrás. El jardín verde, a pesar del invierno, florecía ante ellos, lleno de colores por los bellos tulipanes. Rodeaban senderos y adornaban el camino que Dan y Kina caminaban. ¿Lo recuerdas?, preguntó Dan a Kina, sosteniendo sus manos. Nosotros estábamos aquí. El ómnibus estaba allá, decía señalando cada lugar entusiasmado. Mira, aún está allí, exclamó Dan chistoso, refiriéndose al imponente y emblemático edificio religioso Santa Sofía. Hace muchísimos años que no recorría esta zona tan turística. ¿Cómo ha cambiado todo por aquí?, dijo Dan, muy sorprendido. Todo parecía muy moderno: las fuentes, los cercos. Kina parecía una niña distraída. Su dolor había cesado. ¿En verdad cambió tanto?, interrogó Kina con curiosidad. A pesar de ser la ciudad donde creció y vivió toda su vida, nunca tuvo un ojo turístico. No había notado toda la diferencia. Dan la acercó un poco a los jardines, la llevó muy cerca de su árbol favorito. Aquí es, dijo Danila haciendo una pausa. Pide un deseo.
agregó mientras aún sostenía las manos de Kina con dulzura. Ese día no la soltaría. Aquí es donde nacerá la esperanza, dijo Dan dulcemente. Esas palabras hicieron que Kina vuelva a derramar unas lágrimas, pero así también se acercó y lo besó intensamente con sus bellos labios rojos. No podía ser más único ese momento. A cada momento Dan la llenaba de palabras de amor. Nunca se daba por vencido. Lo único que él quería era ver a su dama sonreír y hacerla feliz por el tiempo que estuviera con vida. Sentía que su corazón no daba más de locura. Ella había cambiado su vida. En esos pocos días había calmado sus preocupaciones. Había llenado de esperanza los días que vendrán, y así de igual se sentía Kina. Ambos pasaron la fría tarde en la plaza. Por momentos las nubes grises dejaban ver el sol. Con cada reflejo y brillo en el rostro de Kina, Dan creaba una fotografía en sus ojos. No había hombre más enamorado en el mundo. Permanecieron sentados bajo ese árbol tan especial ahora para los dos. Dan recostaba su cabeza en el regazo de Kina. Observaba su rostro como un lucero más en el cielo, rodeados de tulipanes amarillos que enaltecían la frondosa y robusta copa que los cubría. Sin pensar demasiado y disfrutando de ese momento, la pareja no había notado que detrás de unos árboles más lejanos se encontraba Kerem Öztürk. Desde hace media hora había recopilado con su cámara Nikon más de 600 fotos en alta calidad, una serie fotográfica donde se veía a Kina y a Danila pasando el momento más felices de sus vidas. Si realmente alguien quería perjudicarlos, ese era el momento y esa evidencia podía sepultarlos.